Francisco Álvarez, Pancho. Valdés. Valdés. Es el sello. Porque son como 10 Pancho. Está con nosotros, nos debía de la semana pasada esta presencia. Y aquí está cumpliendo. Buenos días, Pancho. Muy buenos días a ustedes y a los amigos y amigas televidentes. Un placer estar aquí con ustedes, sobre todo en el 25 aniversario de CDN y más aún en el 75 aniversario del Caribe, sobre todo porque mi padre trabajó como jefe de redacción del Caribe cuando era dirigido por Germán Emilio Ornejo. Francisco Álvarez Castellano. Sí. Que cumpleaños este jueves. Ah, pero muy bien. Gracias por esa felicitación. Los 100 en conjunto, 75 y 25, van a ser celebrados en grande, y ahí está la promoción. Una precisión, vimos el nombre de Francisco Álvarez ahora en uno de estos expedientes. Nos saltó la duda, pero nos aclararon que no eres tú. Mira, somos 11 Francisco Álvarez en mi familia, de los cuales ya 3 de ellos somos abogados, y todos somos Francisco Álvarez, ¿no? Yo no estoy involucrado en este momento en ningún caso de corrupción en República Dominicana, como abogado. Y mi hermano Francisco sí, mi sobrino Francisco, bueno, mi hermano Francisco Álvarez Aquino sí, mi sobrino Francisco Álvarez Martínez también, creo que es abogado de Milo Jiménez precisamente. Okay. Y ahí vino la confusión, salió en el listín diario solamente Francisco Álvarez, muchas personas me llamaron pidiéndome explicación de si era yo el que estaba defendiendo en esos casos. Yo quiero aclarar que mi militancia en Participación Ciudadana me impide asumir la defensa de estos casos de corrupción. Es una práctica que tenemos en Participación Ciudadana para evitar mandar señales equivocadas. Bien, nosotros también te estábamos llamando, porque hay un tuit tuyo del 20 de marzo, lo tengo por aquí, exactamente, que dice Pancho Álvarez: si el Ministerio Público hubiese esperado la auditoría de la Cámara de Cuentas sobre Hacienda, tal vez el caso no hubiese arrancado nunca, o sea, el caso Calamar. El tiempo que ha tomado esa auditoría para llegar al 60% es injustificable y amerita una reflexión. La gente se preguntó, y Pancho estaba desesperado porque se comenzara, que todavía no está la auditoría, que está en un 60%, y la opinión tuya es que comencemos sin auditoría. La gente vio como cierta desesperación y ahí compagina políticamente porque dice que había interés en que fuera ahora. Bueno, tal vez porque la mayoría de las personas no tienen las informaciones que tengo yo, sobre todo con el tema de la Cámara de Cuentas. A mí me preocupa la situación de la Cámara de Cuentas, por la cual se ha luchado tanto en República Dominicana para tener una Cámara de Cuentas confiable, que no sea manipulada política partidariamente, ¿no? O sea, y la verdad es que la Cámara de Cuentas no está funcionando bien en este momento. Hay dificultades a lo interno de la Cámara de Cuentas entre sus miembros y eso tiene paralizado varios expedientes. Sobre eso era que yo quería enfatizar, no tanto el tema de ese caso en concreto, porque es bueno señalar que en el caso de Félix Bautista, aquel caso famoso de Félix Bautista, donde Alejandro Moscoso Segarra, como juez de la Suprema Corte, fue el juez de la instrucción y dio un no al lugar a favor de Félix Bautista. Allí en esa sentencia de no lugar quedó plasmado, por eso le llamaban sentencia de la corrupción, la idea de que si no era con una auditoría de la Cámara de Cuentas, no se podía someter a nadie por distracción de fondos públicos. Y la Cámara de Cuentas ya sabemos lo que y pasaba. Entonces, ¿qué hacían los políticos? Controlar la Cámara de Cuentas, no salía ninguna auditoría y no se podía someter a nadie. ¿Qué pasó? La Suprema Corte y el Tribunal Constitucional variaron esa situación y dijeron que no es la única prueba que se puede someter para probar corrupción pública, una auditoría de la Cámara de Cuentas. Puede haber otras pruebas. Sí, pero déjame interrumpirte ahí, Le quitaron el monopolio a la Cámara de Cuentas en cuanto a la prueba en materia de corrupción administrativa. Sí, a propósito de la falta de auditoría, en este caso se está hablando de una serie de transacciones, que Hacienda, que 2.000, que 1.000 millones, que chantajeaban, que cobraban a los casinos. Para todo ese tipo de cosas se precisaría una auditoría, certificar eso. Ajá. Mira qué interesante la pregunta que tú me haces, porque hay personas que dicen, si la prueba contra exministro es una delación premiada, y es la única prueba que hay, eso no es suficiente. Y yo diría, sí, no es excluyendo la prueba de un delator premiado, que sigue siendo un testigo válido, es un tema de valoración de la prueba. Ahora imagínense mi Milo Jiménez que está diciendo, yo le entregué 3.800 millones de pesos a Gonzalo Castillo. 3.800 millones. Ah, pero eso lo está diciendo Milo Jiménez nada más.
pero si Danilo Jiménez dice, y aquí están los volantes aquí de tengo retiro los medios del de dinero, prueba, y aquí están los copias de los cheques, que por cierto ahí están muchísimos cheques a nombre de Gonzalo Castillo, entonces ya ese testimonio de Danilo Jiménez ha sido corroborado por prueba documental o por otros testimonios, y su valoración aumenta la posibilidad de que sea suficiente para producir una sentencia condenatoria. Por eso te digo, el tema de la valoración de la prueba es importante. Quiero que volvamos atrás a la parte de la Cámara de Cuentas, porque justamente en esa Cámara de Cuentas, con la Auditoría de Hacienda, hay una situación. Nosotros tenemos conocimiento de que una de las personas que toca trabajar la auditoría de Hacienda, trabajó justamente en Hacienda, o es una persona vinculada al exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Ha habido y conocemos situaciones que se han dado por los cuales tal vez no nos toca decirlo en este momento porque ese es un órgano independiente y que le correspondería a la Cámara de Diputados, al Congreso, establecer cuáles serían las preguntas que deberían hacerle en su momento. Probablemente deberían hacérsela, pero la situación está y no sale la auditoría. Y probablemente si nos preguntan a los que hemos investigado un poquito el tema, uno podría pensar que no va a salir tampoco. Que con la situación que hay ahí adentro, el trabajo que se ha hecho es para que esa auditoría no salga, confiando en que este caso se iba a basar en esa auditoría. Y la auditoría no sale. ¿Va a ser necesaria o simplemente no, por la jurisprudencia que ya crearon los tribunales? Mira, yo tuve que leerme las 2.120 páginas que se presenta esta solicitud de medida de coerción. No es una acusación todavía, es una solicitud de medida de coerción. Y pude ver las pruebas que se están presentando en este momento del proceso. Yo puedo afirmar, en mi criterio profesional, obviamente, de que una auditoría de la Cámara de Cuentas no sería necesaria, dado el cúmulo de evidencias y de pruebas que hay. Estamos hablando hasta ahora de cerca de 1.000 y pico de pruebas documentales, 65 pruebas testimoniales. Pero pruebas testimoniales no es que Mimilo dijo tal cosa o Crisóstomo dijo tal cosa, es que esas declaraciones de ellos son corroboradas por otros testigos y por prueba documental. Entonces, yo creo que el caso está muy bien investigado por parte del Ministerio Público. Ustedes saben lo que es que un chofer se presente al Banco de Reserva a cambiar centenares de millones de pesos. ¿1.000 todos millones los de días. pesos en un día? Que dijo el chofer, y están las declaraciones de él, que primero se llevaban el dinero en maletas, en 2 jipetas, pero que no cabían en 2 jipetas y tuvieron que llevarlo en carros blindados, en transporte blindado, y que en un momento coincidieron 5 vehículos de transporte blindado trasladando dinero a ese mismo lugar. Ustedes saben lo que es 5 camiones de blindado para transportar dinero. O sea que esa no era la única máquina o el único origen. Quizás la única productora de dinero no era Hacienda. No, definitivamente que no. Pero déjeme decirle algo más. Bueno, porque ahí está el caso de Ventura Rodríguez. De la OISOE, sí. De la OISOE, que por cierto no es nuevo en este tipo de procesos, porque en el caso de Félix Bautista fue también aparecía. Y se mencionaba que manejó miles de millones de pesos también. O sea, esas cantidades que la gente cree absurdas. Pero yo te escuchaba, Yulis, hablando del tema de la UAF, la Unidad de Análisis Financiera. Sí, claro. Que tiene que hacer unos reportes que se llaman ROS, reportes de operaciones sospechosas. Cada vez que, y tiene que hacer un segundo reporte sobre operaciones de transacciones en efectivo. Cada vez que un banco hace una operación de determinada magnitud en efectivo, tiene que hacer un reporte a la UAF. Y Bianca, y todo esto que pasaba en el Banco de Reserva, ¿y dónde está la UAF? O sea, los oficiales de cumplimiento de las entidades financieras envían informes a la UAF y la UAF debe advertir Pero, que hay un ¿qué peligro. pasa con la UAF? ¿Qué pasaba con la UAF? Bueno, la UAF, ¿a qué ministerio está escrito la UAF? De acuerdo con la ley. Al de Hacienda. Ah, también. Al Ministerio de Hacienda. Entonces ya eso te da la explicación de por qué no ocurría nada, absolutamente nada. Y sin embargo seguían haciendo transacciones efectivas constantemente. No, y se supone que debía emitir unas alertas a la Superintendencia del Banco y a la Procuraduría General de la República, pero sorpresa, ¿quiénes estaban ahí? ¿Y no les parece que en este momento, aunque ya haya pasado todo eso, la Superintendencia de Banco debe iniciar una investigación a lo interno del sistema bancario, de qué fue lo que pasó? El Banco de Reserva internamente, bueno, el Contralor es uno de los que está
imputado, pero por cierto, no se le solicita ninguna medida de coerción. En ese informe, si ustedes lo buscan, sí, no está dentro del listado de de 22 imputados, pero no aparece que se le esté solicitando al final del documento ninguna medida de coerción. Ahora, en el Banco de Reserva no debería hacerse una investigación de qué fue lo que pasó para que las personas responsables de esos hechos no continúen en esa entidad. Debería haber una investigación paralela al sistema financiero. Bueno, pero es que fíjate que es curioso, el único banco que se utilizaba para eso era el Banco de Reserva. Y eso ha ocurrido en todos los gobiernos de la República Dominicana y probablemente va a seguir Pancho, ocurriendo. se habla de depósitos también en otras entidades financieras, no solamente... Sí, pero todo este canje de dinero en efectivo era a través de Las una... grandes Y de cantidades. un sitio en particular del Banco de Reserva, ahí en la feria. Pasaba también con el caso Cáceres, el caso de Coral. Pasaba también con el caso Pulpo. O sea, esto no es algo relativo nada más a la operación Calamar. O sea, estamos hablando de transacciones en efectivo que resultan sospechosas para cualquiera. No, y si usted le echan un vistazo a las expropiaciones, fueron 27 casos identificados por la mafia, por la estructura. 27 casos. Pero ellos lograron el pago de 17.000 millones y los otros no se llegó a pagar porque el Ministerio Público intervino con unas oposiciones y unos embargos. Pero se pagaban hasta faltándole documentos a los expedientes. Pero nosotros en participación hicimos un desglose de un caso del Parque Cotubanamá, de la familia Gatón, que comenzó en el año 1939. Oigan bien, la expropiación. 1939, que todavía no era Parque Cotubanamá, y que se prolongó en el tiempo y esa familia no pudo obtener nunca que se le pagara el valor justo por la propiedad que fue expropiada, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Tuvo que venir esta estructura, tocarle la puerta a esta familia y decirle, yo puedo conseguir que te paguen. Pero, ¿qué hicieron? Primero, utilizaron todos los resortes del Estado. Por ejemplo, al director de mensuras catastrales, que es el encargado legalmente de valorar, de hacer los avalúos de las propiedades. ¿Y qué hizo este señor? Esa propiedad ya había sido valorada en 258 millones de pesos, la parcela completa. Y de repente, 6 meses después, la vuelve a valorar en 6.000 y pico de millones de pesos, con un aumento de 2.500%, porque venía el proceso de pagarle a los herederos. ¿Cuánto recibieron los herederos? 16% del monto pagado. lo mismo pasó con ¿Cuánto los se terrenos del quedó aeropuerto. la estructura corrupta? El resto, 84% Pancho, del ahí- dinero pagado por el Estado. Hay una situación que resulta cuestionable para mucha gente en el país y es la relativa al rol de los llamados delatores, testigos privilegiados, como quiera que se le llame. El asunto es que estamos viendo a personas que están en el expediente haciendo saber con su testimonio que incurrieron en ilícitos. Sin embargo, no han sido, o por ahora no están imputados en el expediente. Eso está pasando ahora con la operación Calamar. En el caso de Francisco Pagán, ahora tiene una situación también privilegiada porque colaboró con el Ministerio Público. ¿Cómo ves tú esa...? ¿Y cómo lo ve también Participación Ciudadana? Que haya personas que hayan incurrido en ilícitos, que se hayan beneficiado económicamente de la corrupción, que hayan sido partícipes y que incluso hayan diseñado el modelo de corrupción y que hoy estén libres. Bueno, porque estamos siguiendo el modelo norteamericano. El modelo norteamericano es, hay que tratar de, sobre todo, llegar a la cabeza. Atrapar a los más grandes. A los más grandes. ¿Y cómo tú llegas a los más grandes? Tú tienes que aliarte a los más pequeños, que puedan proporcionar las evidencias, las pruebas para poder condenar a los más grandes. Por eso no es nuevo en República Dominicana. Si ustedes ven el caso Van Inter, que fue un caso monstruoso, ¿cuántos fueron los imputados? 7 personas. ¿Fueron los únicos responsables? Claro que no. Si ustedes van al caso del Grupo Progreso, fue otro caso de fraude bancario, verán que el imputado fue uno solo, su presidente. Ah, ¿él lo hizo solo? No. Pero obviamente la estrategia que se siguió, y yo lo puedo decir ya a esta altura de juego porque yo participé en ambos casos, fue precisamente esa. Identificar quiénes podían colaborar en una investigación primero, en determinar cuáles son las pruebas necesarias para poder Pero eso no es condenar. garantizar impunidad, Pancho. No, porque No. Te voy a explicar por qué no. Porque en el caso de Pagán, vamos a ver cuál es el caso de este caso ahora, no, pero en el caso de Pagán, él fue condenado a 5 años de prisión. Claro. Otra vez de acuerdo. Suspendida. No, con prisión domiciliaria. Sí. Pero Pero va a estar en su casa trancado. Tuvo que entregar los bienes que se pudieron Ok, eso en el identificar. caso de Pagán y en el caso de Mimilo. Bueno,
lo que se comenta es que y en el interrogatorio que ya se hizo público a Mimilo Jiménez, él habla de que él se benefició de unos 700 millones de pesos. 800 le dice el Ministerio Público. Y se estima que esa es la suma que él está devolviendo al Estado. Ahora, ¿cuál va a ser su situación desde el punto de vista procesal penal? Eso lo determinará el Ministerio Público, todavía no se sabe. No hay ningún elemento para poder Pero tú sabes que de acuerdo al Código Penal, todo lo que tiene que ver con soborno, estafa al Estado, corrupción, te ponen una multa que debe ser del doble de lo que supuestamente ganaste. Cuando es soborno. Sí, cuando se habla de soborno. ¿Por qué a estas personas no se les aplica ese principio? Bueno, eso ya, como yo señalé, tiene que ver con la estrategia que el Ministerio Público tiene diseñada para este caso. Estrategia que usted puede tener la seguridad, no está divulgada en esos documentos que se han hecho públicos, porque nadie lo hace. No solamente los fiscales, nosotros los abogados cuando llevamos un caso no estamos revelando cuál es la estrategia que vamos a seguir hasta el final del caso. O sea que realmente habrá que esperar a ver qué va a hacer el Ministerio Público. Te pregunto, si no los imputan Participación Ciudadana, ¿no cree que eso es una garantía de impunidad? Siempre y cuando se desarticulen esas redes de criminalidad organizada. Pero es que las redes si no apuntan hacia arriba, no se van a desarticular. Déjame decirle. Tú dices que lo del Banco de Reserva es siempre. Tú te viste en el caso Banito, lo acabas de mencionar. Al primero que le devolvieron los cuartos, 32 millones de dólares, fue a Guaro Aliranzo que fue una barbaridad, un error. Pero tú eras abogado ahí. Y se criticó. ¿Qué se criticó? Claro que ahí hubo dos devoluciones, una de 10 millones de dólares, en paz descanse, y otra de 32 al financiero. Decía la ley en ese momento que tenía que pagar con sus bienes, y a Guaroa, por un problema político, le exoneraron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando pasa el gobierno, tú dices, ¿cuántos testimonios? ¿Cuántos cheques firmados? Pero tiene que haber pruebas robustas y base legal, o si no se va a caer igual. Se va a caer igual. ¿Tú sabes quién se está riendo? No hay una auditoría. ¿Quién se está riendo con la muela de atrás, como dicen algunos, ¿no? En este momento, el presidente Hipólito Mejía. ¿Por qué? Bueno, porque él decidió rescatar a todo el mundo en el caso Baninter, y hubo críticas, incluyendo mías, de que cómo es posible que Sammy Sosa, que porque hizo unos anuncios, tenía de repente centenares de millones de pesos y se le devolvió hasta el último centavo. ¿Por qué Hipólito Mejía se está riendo con la moneda atrás en este momento? Porque en Estados Unidos, que el seguro es hasta $250,000, la Reserva Federal decidió que va a rescatar a todo el mundo en el Signature Bank y en el Silicon Valley Bank. Menos a los propietarios. Claro, menos a los propietarios, pero bueno, a todo el mundo. Entonces, eso depende mucho de la estrategia, te repito. Ahora, cuando tú hablas de criminalidad organizada, este es un caso de criminalidad organizada, este es un caso de gran corrupción. ¿Qué es lo que es la gran corrupción? Aquella que no solamente beneficia a una persona, sino que afecta la vida de la sociedad completa. Esa es una definición. Eso mismo, apunte para arriba. Apunte para arriba. Apuntando hacia arriba. No. No me diga. ¿Y cómo ocurría todo esto? Y tú mismo has mencionado la superintendencia de banco y todo eso, que no se dieron por enterado con toda esta cosa. Y la ley de la banca es del 17. Y ahora estamos esperando que reaccionen, pero imagínense que hay una descripción de Danilo Medina llamando a 3 ministros. Pero que está bien, que Danilo dijo, Bauque en enero, y dice Camacho que eso es ilegal. Pagán tenía un grabadorcito ahí. Mira, pues el testimonio de Pagán contra el de Danilo, en dado caso que lo llamen. Cuando Trujillo deseaba deshacerse de alguien, decía, qué molestoso es esta persona. No, yo sé. No tenía que decir, mátenlo, sino qué molestoso es, me está haciendo la vida imposible. Ya era eso suficiente. Cuando el presidente Medina... Está el cuento del loco de San Cristóbal. Cuando el presidente Medina llama a 3 ministros que manejan fondos públicos y le dice, hay que buscar dinero para la campaña. ¿De qué dinero se está hablando? Si yo estoy de acuerdo contigo, pero eso fue en el despacho del presidente. En una reunión que estaban esos 3 ministros, había varios directores generales y estaba pagando. Entonces, es la palabra que Danilo dijo eso en una reunión privada en su despacho. ¿Cuál es el valor del testimonio? ¿Qué valor? Y por eso yo digo, entonces, siempre se va a valorar dependiendo de cómo se corrobore. Pero eso es que se caen los casos, macho. Yo quiero pruebas, bases legales y pruebas robustas. Mira, por ejemplo, yo te puedo mostrar, qué pena que deje mi iPad, todos los cheques que dicen beneficiario Gonzalo Castillo, y yo te lo enseño y te digo. Pero busca el caso de Bre, que decía muchísimo cheques. Bueno, pero tú me estás diciendo de pruebas. Y el otro, no, que eso no es prueba, eso son testimonios. No, los cheques. Bien. Es que cuando a Mimilo le preguntan, ¿y esas operaciones cómo usted las puede probar? Yo tengo todos los volantes aquí, se los puedo entregar. Entonces, ¿es solamente el testimonio? No, es la documentación que corrobora ese testimonio. No, si y eso lo veremos. Y eso se ve. Me gustó en el caso de Bre, Abelito Rodríguez del Orbe. Él, el inicio, defendía, creo que a Díaz Rúa, no sé por qué después salió.
y le decía a Abelito, magistrado, usted me va a acusar a mi defendido con un papelito que mandaron de Brasil, que dice que este señor, tráigamelo aquí y siéntemelo aquí. Él lo digo en base a la robustez de la prueba. ¿Dónde está? ¿En qué ha quedado una caricatura, Pancho? Y sobre todo porque él sabía que esos funcionarios de Odebrecht en Brasil no iban a ser traídos a República Dominicana. Por eso mismo. Y sabía diluyó que los fiscales dominicanos no iban a ir a interrogar en Brasil, que pudieron haberlo hecho, no iban a ir a interrogar en Brasil a esos funcionarios brasileños porque no sabían la caja de Pandora que podían destapar. Pero Odebrecht se diluyó porque el Ministerio Público Dominicano hizo que se diluyera. No hizo un buen trabajo. No, pero yo me refiero al caso del papelito y menciono a Abel Rodríguez del Orbe. Usted me va a condenar y me va a mandar con un papelito que mandó alguien de Brasil. No, porque con el papel solamente señor. No, eso tiene que Por eso le dije, yo lo que decía Abelito era, tráigame a ese. Y por eso yo te digo, es un tema de valoración de la prueba. Pancho, prueba. el Partido de la Liberación Dominicana aduce en este momento que el caso Calamar es una persecución política. Han hecho protestas, aparentemente se va a convertir en una norma de corto tiempo, de que cada vez que haya conocimiento de la medida de coerción, se aplace o no, van para la calle. Hubo bombas lacrimógenas, el presidente Danilo Medina salió, dio un discurso y dijo que esto es político, que el presidente de la República está detrás de destruir ese partido de oposición, que los presos no hay prueba contra ellos y que el Ministerio Público es un arma para instrumentalizar judicialmente la política. A mí me parece que de todo lo que dijo el presidente Danilo Medina, que muchas cosas le atañen al papel que él tiene que asumir, pero cuando habló de lawfare, eso es algo delicado. ¿Qué piensas tú y qué piensa Participación Ciudadana? Bueno, lo primero es señalar que el presidente Medina hace esa declaración y justo en el momento en que hubo un lanzamiento de bombas lacrimógenas por parte de la Policía Nacional, y uno tiene que detenerse en ese momento ahí y decir, eso no puede ocurrir de nuevo. La Policía Nacional actuó incorrectamente, extendió el perímetro y lo acercó a la sede del PLD. Yo creo que ahí debe haber algún tipo de consecuencia, si la destitución del director de la policía. Con esos temas no se debe relajar, con el derecho de la población a manifestarse no se puede relajar. O sea que ahí no puede haber medias tintas. Ahora, puesto eso a un lado, hay que decir, politizar o judicializar la política, los temas que se están utilizando, de verdad, el PLD que destruyó al Partido Revolucionario Dominicano, ¿o cómo fue que ocurrió eso? ¿Ustedes se recuerdan? Claro. Con todas las sentencias que evacuaba el Tribunal Superior Electoral controlado por el PLD. Y en aquella ocasión, los PRDistas, que ahora son PRMistas, decían que el interés del gobierno era destruir al PRD. Y efectivamente el PRD se destruyó, saca un 1% al día de hoy, o sea que se destruyó. Ahora, ¿qué es lo que yo quisiera que hiciera la dirigencia del PLD? Yo quisiera que la dirigencia del PLD hiciera un acto de contrición, ¿qué le dicen, no? ¿Cómo es que le dicen en la época de la izquierda? De autocrítica. Sí. Y dijera, muy bien, están tratando de destruirnos con estos casos, pero vamos a referirnos al fondo del caso. Vamos a referirnos a este tema consuetudinario que lo han utilizado todos los gobiernos que pretenden reelegirse. Y ojo, cuidado con este que está a la puerta de una reelección también, o de manifestar su deseo de reelección. Pancho. Han utilizado siempre el tema de los recursos públicos para su campaña electoral. Hay una todos carta. los gobiernos. Hay una carta que ha enviado la magistrada Miriam Germán en las últimas horas a Antoliano Peralta, y en donde palabras más, palabras menos, insiste en que no existe vinculación alguna, que no existe esa conexión de la que se ha hecho eco, o que más bien ha denunciado Francisco Javier García en un programa de televisión nacional, y en donde dice que la conexión entre el Poder Ejecutivo y la Procuraduría es Antoliano Peralta. Miriam Germán le responde a Antoliano y le dice, en cuanto a de las demás afirmaciones vertidas por el señor Javier García, constituyen un agravio colateral a mi persona en mi condición de Procuradora General de la República. No las respondo, ya que podría devenir en una discusión política de la cual no formo parte. Ella también hace una descripción de la última reunión que sostuvo con el señor Peralta, y bueno, dice evidentemente que no existe tal conexión. El PLD parece que esa va a ser la línea de su campaña.
decir que en República Dominicana existe una persecución política en contra de su dirigencia. Y hay también algunas posiciones sobre cuál es la situación dentro de la Procuraduría General de la República. Se sabe de una forma distinta de accionar entre la procuradora y los magistrados procuradores de persecución, léase Jenny Berenice, léase Wilson Camacho. ¿Cómo lo ve Participación Ciudadana? Miriam Germán ha advertido en varias oportunidades que no está necesariamente de acuerdo con el proceder de los procuradores. Porque no tiene que haber unanimidad en el Ministerio Público en la forma de conducir. Sí, pero ella es la rectora, ¿eh? Pero al final la posición de ella es la que tiene que imponerse, porque ella es la Procuradora General de la República. Sí. Eso con respecto al tema interno. Ahora, parece que nuestros políticos no aprenden, porque Danilo Medina vivió como protagonista, aunque sea mudo, pero como protagonista, aquella avalancha de improperios o de denostaciones contra Miriam Germán, de Jean Alain Rodríguez, en aquella sesión famosa del Consejo Nacional de la Magistratura, que es responsabilidad no solamente de Jean Alain Rodríguez, sino de Danilo Medina, porque se quedó callado todo el tiempo, permitió que ocurriera. Parece que no aprende el presidente Medina que chocar contra Miriam Germán es chocar contra una muralla de integridad, que ellos ya lo trataron de hacer y fíjense cuál fue el resultado. ¿Ustedes creen que Miriam Germán redujo su credibilidad en algún momento frente al pueblo dominicano? Todo lo contrario. Y eso es lo que va a ocurrir ahora. Están chocando no contra Camacho y contra Jenny Berenice, están chocando contra Miriam Germán Brito, porque están diciendo que ella obedece instrucciones del Palacio. Y Miriam Germán, yo creo que todo el que la conoce, y ya inclusive el que no la conoce, sabe que eso es imposible de que ocurra. Sí, no, y lo que provenimos de la izquierda, conocemos a Miriam Germán, una actitud frontal en aquellos tiempos difíciles. Con Balaguer. De Balaguer, unos tiempos difíciles. Ahí no estoy de acuerdo. Esa corbata verde, a propósito de Balaguer, eso... Es que y del MPD. verde Esa es participación ciudadana, verde el el color 14... de Participación Ciudadana, no... La fuerza del pueblo. Leonel Fernández llegó el 14 tarde de junio a seleccionar el verde, nosotros lo teníamos primero. Mira, dos cosas, Pancho. Yo quiero agradecer lo que tú dijiste del derecho a la protesta. Ese es el editorial del Caribe de hoy. Nosotros ponemos distancia. No es verdad que aquí le vamos a aceptar a que hay que pedir permiso a Interior y Policía para protestar. Eso fue vencido hace tiempo. Ayer no me acordaba del ministro de Interior y Policía en el 83. Era Padilla Medrano, Oscar Padilla Medrano. Ya en el 1983 se acabó el San Benito ese, que hay que pedir el permiso. Y eso costó sangre. Sí, sudor y sangre. A eso es que se refiere el editorial. Entonces, no me vengan a volver a nosotros atrás, que hay que pedirle permiso, la benevolencia de la autoridad para que protesten contra ella. Entonces, coincido plenamente contigo. Y si esa es la posición de Participación Ciudadana, cuenta conmigo. Esa es la posición de ahí nos lo Participación jugamos, sin Ciudadana. temor. El miedo a hablar está escrito en la página más oscura de la historia de la humanidad. El miedo a hablar y a manifestarse. Ok. Amnistía Internacional emitió un informe ayer y critica muchas cosas. Ahora, ustedes ya lo han asimilado. Yo todavía no he tenido la oportunidad de leerlo porque yo he estado inmerso en el tema de Calamar. Eso fue de anoche, pero... inmerso en las 2000 y pico de páginas de Calamar. Hace mucha crítica ese informe de amnistía y menciona muchos casos de la brutalidad policial. Está el caso de este muchacho de Naco que yo no pude venir la semana pasada acá porque estaba en Alemania atendiendo unos compromisos. Sacándolo de Dulce Baño. No, atendiendo unos compromisos con Transparencia Internacional, donde habían 50 capítulos a nivel mundial de transparencia y participación ciudadana. Es uno de ellos, ¿no? Que estaba allí discutiendo precisamente cómo enfrentar la gran corrupción en el mundo, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo. Y uno de los temas centrales es precisamente ese. Hay que tener cuidado de validar actuaciones que son incorrectas. Y ese de la Policía Nacional, definitivamente, eso no hay que analizarlo más. Eso no resiste un análisis. Y tiene que haber consecuencias, porque si no hay consecuencias, vuelve y ocurre. Por eso yo mencioné, Banco de Reserva tiene que investigarse. La superintendencia de banco, la actual, debería decir, vamos a echar una mirada hacia atrás. Porque sí, eso le atañe a la superintendencia de banco. Pero está en sus obligaciones, puede hacerlo. Ahí puede hacerlo, tiene competencia perfectamente para hacerlo. Inclusive puede investigar lo que pasó en el Banco de Reserva y ver si todavía quedan ramificaciones donde puedan repetir. Y puede imponer multas. Alejandro Fernández Potrillo. Inclusive la superintendencia debería multar al Banco de Reserva por todas esas operaciones fraudulentas que dice el Ministerio Público que se cometieron en ese banco, porque no es cierto que ninguna de esas personas están ahí. Esas planas
hay que revisar si esas sucursales, si todo ese personal todavía trabaja en el Banco de Reserva. Porque ¿de qué manera se va a garantizar que eso no se repita? Por eso es que yo digo que cuando se habla de la red corrupta, Pancho, y con esto complemento la inquietud de Yulisa, cuando se habla de la red corrupta, y esa es mi preocupación con el tema de los delatores, sí, claro, se busca la cabeza, pero si los brazos operativos se quedan en la sociedad, van a terminar también pululando en otros gobiernos. Claro, hacen lo mismo, hacen lo mismo. Entonces, yo pienso que hay que, si vamos a desarticular, desarticúlenla, pero completa. Pero mira, hablando de pruebas, porque no la que más me gusta todo a esto mí. se va a reducir, como tú bien lo dijiste, a dónde están las pruebas, ¿no? Cuando tú ves el patrón en las 27 operaciones de expropiaciones, de que luego que ya tenían un acuerdo con los herederos, le decían, a ti te va a tocar el 40% y nosotros el 60%. Entonces venía el tema de, yo no confío en ti, hazme una cesión de crédito, por una cesión de crédito que no tenía sustento, porque ¿qué créditos está? Una cesión de crédito del 60%, cédemelo. ¿Pero a quién se le cedían esos créditos? A una compañía que se habían incorporado para esos fines. Que los accionistas que figuran ahí han declarado al Ministerio Público que nunca tuvieron conocimiento de que eran accionistas de esas compañías. ¿Ustedes se imaginan la gravedad de eso? Esas compañías recibieron todos esos fondos, estamos hablando de miles de millones de pesos, y luego, cuando terminó el gobierno, fueron disueltas. Pero de ese 40% que le tocaba a los accionistas, a los dueños, a los verdaderos herederos, no se le dio el 40%. Ahí hay personas que le tocaban 100 y pico de millones y le dieron 200.000 pesos. Sí, Pancho. porque hubo también personas que se quedaron con dinero que ya había sido pactado, pero ¿ustedes saben cuál es el problema? Alguien me decía, pero entonces esos herederos participaron en el fraude. Y la verdad es que es duro cuando el Estado lo ha engañado dos veces. La primera vez porque no le pagó en el momento que tenía que pagarle y pasaron decenas y generaciones sin poder cobrar. Pero en segundo lugar, cuando viene esta mafia orquestada dentro del Estado y le dice, tú me vas a tener que dar un 60% de lo tuyo, para si tú quieres ver el otro 40%. Y del otro 40 tiene que darle un 28 a fulano. Gracias, Pancho. Date tu vueltecita siempre por aquí. A propósito, del comportamiento de la policía, que se ha reducido y que, como la tentativa de homicidio, no lo mató, pero... No, que las bombas no cayeron adentro, esa no es la discusión. Bueno, pero la tiraron. Me decía, sí, la discusión, me decía un guardia viejo, que hay una cosa que se llama mando y control. Y que para ese tipo de operaciones se manda un equipo especial, y efectivamente era especial, que la primera bomba la tira el oficial superior o el jefe de la o sea, hay un protocolo. O sea, un protocolo. O sea, que no es casualidad que comenzaron a tirar. Loco. Entonces me decía Catherine ayer, acuciosa, perspicaz, ven acá, y cuidado si eso fue un gancho, una canana, que la policía exhibió ese comportamiento desproporcionado, ¿entiendes? Pero nada, ahí está. Pero lo que estoy de acuerdo contigo, hay alguna cosa que no se pueden pasar por alto. Yo veo mucha gente de nuestra generación ahora tratando, póngase de frente, aunque le digan. Déjeme darle una primicia, ¿no? Darle una primicia. Adelante. Ya que estoy aquí. Anoche, ayer al final de la tarde-noche, se celebró una reunión del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, donde se eligió una nueva coordinadora general. ¿Quién es? Lizzy Sánchez, que es miembro histórica de Participación Ciudadana, aunque ese no es su mérito, sino el de su madre, hija de doña Josefina Padilla, que también fue miembro de Participación Ciudadana. Y Lizzy es una persona con muchísimos valores y va a estar al frente de Participación Ciudadana por el próximo año. Bueno, gracias por la primicia, Pancho. Bueno, gracias, Pancho. Un placer haberte tenido por aquí. Gracias. Y que la vida siga su agitado curso. Así es.